Vamos a pedirle a Dios que sea con nosotros en esta mañana. Padre amado, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y porque nos podemos reunir en paz para compartir tu palabra. Queremos que tu Santo Espíritu sea con nosotros y no solamente con nosotros. Mira a cada justo que se va a reunir en este día para compartir tu palabra y recuerda la promesa que donde estén 2 o 3 en tu nombre, tú ibas a estar allí. Bendícenos, Señor, y que nuestros corazones se dispongan a obedecerte en medio de este mundo todo raro y convulso. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el domingo pasado comenzamos hablando del tema del noviazgo. Seguimos con la sexualidad, el noviazgo, el comienzo de una relación, cómo es, qué hacemos, qué no hacemos, es bueno, no es bueno. Y yo quiero que se entienda, por favor, que esto no es una ciencia exacta. ¿Qué quiere decir? O sea, cada individuo tiene sus determinaciones. Cada individuo tiene sus características. Unos con dones, otros con determinaciones. Y eso se tiene que respetar, ¿no? Se tiene que respetar porque nosotros somos muy dados a aplicar las normas del mundo aquí en la iglesia. Y nosotros no debemos aplicar las normas del mundo aquí en la iglesia y tampoco debemos aplicar las normas del mundo en el mundo. La verdad, no debemos tener mucho criterio importado. Tenemos que aprender a hacernos nuestros criterios. Y lo que el mundo cree es su problema. Lo que cree tu vecino es su problema. Pero nosotros tenemos que saber lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, porque es personal. Por eso te digo, puede ser el don, pero también está la determinación. Hay personas que dicen, yo determino no casarme y ya. Y el mundo puede decir, pero ¿por qué no se va a casar? Esa es su determinación. Otros tienen el don y sienten que es mejor servir al rey. Otros quieren terminar un proyecto y luego casarse. Y digo otros, puede decir otros u otras, ¿no? Para que entiendan. Quieren terminar un proyecto y luego casarse. Todo el mundo se preocupa cuando ya pasa cierta edad y no te has casado. Yo recuerdo un caso en mi familia, mi tía, que todo el mundo le preguntaba cuándo se iba a casar, cuándo se iba a casar. Ella se casó con 32 años, pero tenía muchos proyectos en su cabecita, o sea, ella quería hacer muchas cosas, estudiar, superarse, y así lo hizo. Y cuando llegó el momento de casarse, lo hizo bien y se entregó al hogar, y fue de mucha bendición para su vida y para la vida de su familia. Pero mientras tanto, todo el mundo le preguntaba, ¿y tú cuándo te casas? ¿Y tú cuándo te casas? Eso, cuando llegamos nosotros a la iglesia, lo vimos más repetido, porque indiscutiblemente nosotros tenemos más valoración del matrimonio, ¿verdad? Y la Biblia dice que honroso sea en todo el matrimonio, y nosotros valoramos el matrimonio y no nos casamos con cualquiera, ni nos casamos por un impulso. Esperamos, ¿ok? Esperamos siempre las condiciones. Y vienen muchas preguntas de nuestros familiares, de nuestros amigos. ¿Y tú qué vas a hacer? Mija, ya te vas a quedar para tía. Y es una lucha. Yo lo digo porque yo pasé por eso, ¿no? O sea, aunque yo no me casé muy mayor ni nada por el estilo, pero ustedes saben que la gente te van preguntando. Y como dije el domingo pasado, yo en algún momento hasta manejé la idea de no casarme. Pero después comprendiendo, o sea, haciendo un análisis para mi vida, dije, no, es que no es así. O sea, tienes que ver que hay un respaldo, tienes que ver que ahí está tu abuelita, que una vez que tu abuelita no esté, tú no vas a tener dónde llegar, vas a tener que hacer un cambio de vida total. Tú no eres de esas personas, ¿verdad? Hay hombres que se arreglan muy bien en la casa, en la cocina. Yo no sé ni dónde está la sal en mi casa, así créanlo. No, ¿dónde está la sal? No. Olvídate de eso, comemos sin sal. Yo no soy ese tipo de hombre que se maneja bien en un hogar. Yo no es así. Entonces, todos esos análisis tú lo tienes que hacer. Y lo digo porque tú puedes mirar a un hermano y preguntarte qué puede hacer él, cómo lo hace. Y yo te pido que seas consciente de que cada individuo tiene su determinación y tenemos que respetar. Hace unos años atrás, entre nosotros, pasó algo. Y fue que un matrimonio joven se casaron y a poco tiempo él falleció.
en un accidente de tránsito. Y no pasaron no sé, no llegó ni al año cuando ya ella estaba casada con otro hermano. Entonces, pues muchos hermanos se me acercaron, oye, ¿qué? Y le dije, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Ella no está haciendo nada más. No, pero, no. La Biblia dice que la mujer está ligada al varón mientras que éste está vivo, ¿verdad? Y dice, y una vez que éste muere, se puede casar con quien quiera, dice así la Biblia. Y dice aquí mismo en el texto que analizamos el domingo pasado, siempre y cuando sea en el Señor. Entonces, puede suceder que alguien se fije en una persona mayor. Y tú puedes decir, ay, pero ¿cómo? Un día escuché unas muchachitas hablando de eso porque había en otro país, no acá, pero otra congregación de otro lugar, donde varias jóvenes, por la escasez de varones que había, se casaron con hombres mayores. Y entonces, ay, pero oye, tremendo casarse con un hombre mayor. Tú no pienses así. Tú ten tu determinación, ¿verdad? Y espera. A lo mejor en el camino tú cambias. A lo mejor en el camino tú piensas y dices, wow, no hay hombres. ¿Se acuerdan en la Biblia un caso de incesto de 2 hijas, las hijas de Lot, que dijeron, no hay hombre? Y se acercaron a su padre, lo emborracharon y tuvieron sexo con su padre. Es borracho como una uva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, después de este juicio, que Sodoma y Gomorra, a ver si entran en sintonía conmigo, o sea, Sodoma y Gomorra había caído fuego, ya no queda nadie, y ellas dijeron, no queda hombre. Ellos se habían escondido en las montañas, y bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo nos reproducimos? Nosotros tenemos un mandamiento de Dios en el momento de la creación y fue crecer y multiplicaros. O sea, es una responsabilidad de todos nosotros crecer y multiplicarnos. Tenemos que hacerlo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero creo que tenemos que partir desde el hecho de honrar el matrimonio. Honroso sea en todo el matrimonio. Y lo otro es, las determinaciones de cada individuo se tiene que respetar. Por eso digo, caballero, esto no es una ciencia exacta. Para que nadie ataque a nadie, para que nadie diga, no, yo creo, a mí me parece. Y cuando esta persona, esta mujer, se casa de nuevo, algunos hermanos vinieron a verme y yo le dije, no te atrevas a hacer un juicio. No es justo. No es justo. ¿Por qué? Porque cada individuo sabe lo que está viviendo. Cada individuo sabe su angustia, cada individuo sabe su necesidad. Entonces nosotros no podemos decir, yo lo haría de esta manera y él lo hizo de esta otra forma. Tienes derecho a hacerlo de la forma que tú quieras, pero él tiene derecho a hacerlo de la forma que él entienda o que ella entienda. Acuérdense, digo él porque como varón hablo así, pero puede ser él o ella. Respetemos, amemos y comprendamos. A veces hemos visto ya en la historia personas que critican un comportamiento y en el tiempo la persona criticada demostró ser alguien de valor y todo el mundo se tiene que callar. Y aquí, según el derecho consuetudinario, ¿verdad?, marca un antes y un después. Por ejemplo, ¿a qué edad podemos casarnos? ¿A qué edad podemos casarnos, no? O sea, eso sería una pregunta y decía el domingo pasado, ¿y hasta qué edad podemos casarnos? O sea, la viuda, ¿hasta qué edad se puede casar? Hay personas que en un momento determinan no casarse, pero viene alguien y le mueve el tapete. Y empieza una lucha interna. ¿Por qué empieza una lucha interna? Porque empieza a desear casarse, pero ya le había dicho a todas sus amigas o amigos que no se iba a casar. Y tú dices, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? Si hay un pastor que te puede ayudar a pensar y te diga, ¿cuál es el problema? No hay nada que impida casarte. Te puedes casar y dices, ay, qué bueno, y ya te quita la carga. Hay muchas personas, y esto lo hemos tenido que ministrar, adultos mayores que de pronto se quieren casar. Y ustedes saben cómo salen los hijos y los nietos, ¿verdad? Sí, pero ¿y de quién va a ser la casa? Y no, la casa es mía, olvídate de quién va a ser, la casa es mía. Y un caso, en cierta ocasión yo le decía, bueno, si se va a casar, es un adulto mayor y se va a casar, puede hacer una división de patrimonios.
¿verdad? Puede decirle a la persona, tú y yo nos vamos a casar, tú en tu casa, yo en la mía, tus descendientes en su casa y yo y los míos en las mías, o en las de ellos, y ya, patrimonio arreglado. Para que no pase lo que muchas veces sucede, que el hombre se casa, tiene tres años de vida, lo que le queda, tiene derecho, y tú dices, ¿para qué se casó? ¿Por qué no se va a casar? Yo pregunto, ¿por qué no se va a casar? Al final, miren, yo quiero que ustedes entiendan algo. La hipocresía social es muy fuerte. La hipocresía religiosa es muy fuerte. Y estos temas que nosotros estamos hablando son temas que la gente no quiere hablarlo. Y si lo hablan, lo hacen de manera protocolar. Alguien me escribió de cierto país agradeciéndome por tocar los temas y por hacerlo con la sinceridad que lo estoy haciendo. Pero ok, está bien, qué bueno que le está sirviendo. Porque la gente no toca temas que son peliagudos, que son necesarios, que ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, acompáñenme a un texto para comprender un poquito de esto que estoy diciendo. Job, capítulo 39. Hace muchos años una persona me dijo que la religión y el comunismo son como el avestruz. Y yo me quedé pensando en esto. Y yo les voy a explicar qué es lo que yo entendí con esta parte de la religión y el comunismo son como el avestruz. Pero para esto vamos a leer el capítulo 39, versículos 13 al 18. Hablando, es una, vamos a decir, una defensa de Dios, de su poder, su creación y todo esto. Describe al avestruz. Y dice así: ¿diste tú hermosas alas al pavo real? Ahí no tiene nada que ver con el avestruz. O alas y plumas al avestruz. Y dice: el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Dice: se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. El avestruz tiene una tendencia, ¿verdad? Y es eso que dicen la gente que mete la cabeza en la arena. Realmente yo no soy un observador, pero dicen los estudiosos del tema que él no mete la cabeza en la arena. Él lo que hace es bajar la cabeza a la altura de la arena. Algunos creen que son dos cosas lo que está pasando ahí. Una, él se está camuflando. Al bajar la cabeza se quedan sus patas largas, ¿verdad? Y su fondillota así marcado, y parece a la distancia un árbol. Entonces los depredadores, que por cierto no tienen muy buena vista y que a veces son monocromáticos, o sea, ven un solo color o ven en blanco y negro, lo que ven es un árbol, dicen algunos especialistas. Y otros dicen que él lo que hace es eso que hacemos nosotros cuando vemos a un policía. Si no lo miro, no me ve. 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 ¿No? Los choferes, deja mirar para acá a ver si él no me para. Si no lo miro, no me ve. Es la idea. O sea, que cuando ellos bajan la cabeza, creen que porque ellos no ven al depredador, el depredador no los ve a ellos. En fin de cuentas, nosotros no somos especialistas en estos animalitos. Y sí, a lo mejor nos van a traer huevos de avestruz pronto al mercado según el Consejo de Estado. Pero no, lo que yo quiero decir es esto. El complejo avestruz o la mente de avestruz se usa para la negación del problema. O sea, esas personas, esos grupos que no quieren analizar el problema y creen que por no analizar el problema no existe. ¿Comprenden? O sea, la sexualidad, no la hablamos, no hay problema.
Los comunistas. El país está en crisis, pero no hablamos de eso, hablamos de otras cosas, no hay crisis. Es una realidad. O sea, no has hablado en la escuela. A ver, las escuelas. Tú ves a los profesores defendiendo cosas y criticando otro sistema y tú dices, profe, pero eso es lo mismo que está pasando aquí. No, pero no es igual. Y ahí empieza una defensa tonta y tú tienes dos cosas. O el sentido común te marca, cállate la boca que esta es más tonta que lo que está diciendo. O bueno, te rebelas y le dices cosas a la profesora y sales y te botan del aula. Vete del aula. En mi caso, yo fui expulsado muchas veces del aula porque no aceptaba. Claro, después cambié. Ok, pero yo no aceptaba esas tonterías porque estaban haciendo análisis y decía, profe, pero eso no es correcto, eso no es verdad. La verdad es esta y esta. Y entonces vienen las acusaciones, contrarrevolucionario, gusano. No pasa así. Aquí si nosotros en el mercado decimos que el pan está malo, viene un policía, nos joroba la mano y nos lleva preso. Y nos acusan de contrarrevolución y gusano. Y posiblemente estamos contratados por la CIA, reclutados por la CIA. Ya, por decir que el pan está malo. Si el Consejo de Estado dice que el pan está malo, es un pensamiento crítico, es un pensamiento profundo. Esas cosas, esa hipocresía social que la estamos viendo aquí, es lo que dice esta persona que me decía, el comunismo como la religión es como el avestruz. Y yo ahora lo entiendo, digo, es verdad. En aquel momento tuve que ir a este texto y dije, a ver, ¿qué pasa con el avestruz? Bueno, la religión es igual. La religión no toca temas. No toca temas. El otro día estaban diciendo que el 18 fue de noviembre, octubre, que se había legalizado la masturbación aquí. ¿Verdad? Porque alguien dijo, no, fue el tema que hablamos, fue un 18, sé que lo de no. Porque hablamos de la masturbación y dijimos, ahí no hay un texto que me respalde. Que me diga, no, esto es pecado. Y entonces estamos forzando textos. Y yo necesito que ustedes comprendan. Y lo estoy diciendo para los que me escuchan también a la distancia y que no me conocen. Ustedes comprendan que yo estoy hablando realidades que yo he tenido que trabajar por años en el pastorado. Y que yo puedo, como el avestruz, meter la cabeza y decir estos problemas no existen, pero sí existen y son reales. Sí existen, cada uno de nosotros tiene que trabajar con su propia sexualidad. Nosotros tenemos que entender, mira, gracias que están los jóvenes para echarles todas las culpas de todo el problema del sexo. Pero la verdad es que los bretes mayores los tienen las personas de mayor edad. Los problemas esos de masturbación, de conciencia de masturbación, no lo tiene joven que se está descubriendo, lo tiene la vieja de 60 años, que entra al baño y un día está encendido y no sabe qué hacer. Sí, para que lo entiendan, porque yo, claro, vamos a echar las culpas a los jóvenes si ellos lo aguantan todo. Ellos no protestan, porque ellos no trabajan, ellos dicen, yo como de gratis, así que sigan echándome las culpas. Pero esa no es la realidad. La realidad mía como pastor es que me tengo que enfrentar a personas que a veces yo mismo me río por dentro y digo, caballero, que no tengo que escuchar yo solo esto. Personas que pasan los 60 y los 70 años y que su cara y su cuerpo no tienen nada que ver con lo que me está hablando. Hace poco apareció una persona en la vida de una hermana y le dijo, tú siempre fuiste la mujer que yo quise. Y yo creo que ahora nada impide que nos unamos. Y tú dices, qué hermoso. Pero si yo te digo que la hermana tiene 80 años, y no es mentira, y ella vino a verme para decirme la tentación que tenía. Me siento tentada a decirle que sí. Entonces tú dices, ¿qué vas a decir? Esa es su tentación, y una de las cosas que yo he aprendido siempre es nunca menosprecie la tentación de cada individuo. Cada individuo tiene una tentación. Y tú puedes decirle, aguanta un poco. Le hablé como si fuera un adolescente o una adolescente. Mira, a veces el cuerpo, y le empecé a dar un estudio.
de lo que es el cuerpo, de la autonomía del cuerpo, de la autonomía de la mente, de los proyectos, de la abstinencia, del valor de la abstinencia voluntaria, porque sí nos hace mejores personas. Escúchenlo bien. Esa abstinencia voluntaria en la que nosotros muchas veces entramos nos hace mejores personas, porque de otro modo seríamos unas personas muy desagradables. O sea, de hecho, a ti te desagrada el hombre codicioso, la mujer lujuriosa, eso es desagradable. Tú ves una joven que es pura y sientes una atracción, hay algo lindo. Tú ves una joven que es una tonta que a todo el mundo le deja que le meta un beso en la boca, que le toquen un pecho, que le den una nalgada, y por supuesto para ti esa muchacha está multiplicada por 0, eso no vale nada. Entonces, yo sé que allá afuera hay normas, pero a mí esas normas no me interesan. Nosotros no vamos a ser como la avestruz. No porque yo meta la cabeza voy a decir esto no existe. Esto sí existe y es real. Y le pasa a los jóvenes, sí, y le pasa también a los no jóvenes. Y le pasa a los adultos mayores, sí, le pasa a los adultos mayores. Y los adultos mayores tienen que trabajar en el tema de la sexualidad, sí tienen que trabajar en el tema de la sexualidad. Los adultos mayores se masturban, sí se masturban. Pero tiene 90 años, se masturba. Está hablando un pastor que por bruto que sea, por los años que llevo haciendo esto, algo tengo que aprender. Esa es tu lucha. Esa es tu sexualidad privada. Eso lo tienes que manejar. ¿Qué dice aquí? Dice que este ser de poco cerebro, porque dice que Dios no le dio sabiduría, Dios lo privó de sabiduría, no le dio inteligencia, dice, se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Caballero, ustedes no se dan cuenta cómo los sistemas no te valoran. Cómo el sistema hace que tú trabajes para él, sea religioso, sea político. Tú vas a hablar con alguien y el sistema no cambia, el sistema te parte en dos. Pero mira, vaya, tenemos que entender, no se entiende, hay que hacerlo. En el sistema comunista, nosotros lo hemos visto y yo no conozco otro sistema porque nací aquí y parece que me voy a morir aquí. Los que trabajamos en las empresas estatales, cuando venían el fórum, había que llevar un invento al fórum. Y un día estábamos, eso fue en el año 91, un hambre en Cuba tremenda, y lo que nos dieron de merienda fue mango, unos mangos esos que son injertados, y que por un lado era dulce y por otro lado era agrio, pero había hambre y todo el mundo se lo comía. Y yo estaba comiéndome mi mango y se para al lado mío el señor, un viejito, o sea, un hombre ya mayor que era el jefe del fórum, de ANIR, Asociación de Innovadores y Racionalizadores. Y me dice, técnico, ¿qué te parece el mango? Digo, por aquí está bueno y por aquí está ácido. Le dije yo, me dijo, ¿tú sabes por qué es eso, técnico? Y yo le dije, ¿porque es malo? No, técnico, porque la alimentación, ¿no ves? Y me pintó un mango y me dijo, la alimentación es por aquí. Por el gajito, la parte de arriba pegada al gajo estaba dulce, la abajo, pero si logramos meterle alimentación por aquí y por aquí, el mango mejora. Y yo lo miro así como diciendo, es un chiste. Y el tipo serio y concentrado, pintando el mango y haciendo el análisis, y yo lo miro como diciendo, no. O sea, yo soy un muchacho, yo soy un joven, no me puedo burlar de este adulto, no puedo decirle nada. Y lo vuelvo a mirar, le dije, ¿seguro? Y repitió, sí, técnico, si logramos esto. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, es la estructura, ¿verdad?, política que te dice, hay que hacer inventos. Hay que, ¿cómo se llama eso? Importaciones, sustituir importaciones. Tenemos que crear cosas, sustituir importaciones. Y entonces, cuando tú miras todo esto, tú dices, ¿es un engaño? ¿Es una mentira? Pero cuando tú llegas a la religión, la conducta se reproduce. La conducta se reproduce. Lo mismo. Temas reales y no lo quieren tocar. Cristo está aquí, alabanza, y estoy pensando en la evangélica. La católica
El cura es un pederasta, pero te manda al infierno a un joven porque se masturba. Te vas al purgatorio. Y él es un pederasta. Fíjense, un cura se quiere casar, y esto le pasó a un amigo mío, era sacerdote, llegó una muchacha a la iglesia, se enamoró de la muchacha, determinaron casarse, escribieron las cartas, él escribió a Roma, escuchen bien, escribió a Roma, planteó su deseo de hacerlo bien, es dispuesto a seguir siendo sacerdote con la única condición de suprimir el celibato. No hay pecado, no hay pecado, pero dice la Biblia que vendrán hombres que prohibirán casarse y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. Él escribió para allá, enseguida vino el obispo de acá de Cuba, le hicieron un cuéntame tu vida, un cuestionario de eso con no sé cuántas preguntas. En esas preguntas le preguntaban de todo. A él no le preguntaron nada para hacerse sacerdote. Pero el día que él dijo que él quería casarse y que lo hizo bien, y esto me lo está contando a mí como amigo, y se casó virgen, ¿ok? Él se casó virgen. Él no fornicó con ella ni nada. El día que él dijo, yo quiero casarme, ahí aparecieron todas las preguntas. O sea, y él me decía, fueron preguntas vergonzosas. Y yo las respondí porque tontamente yo creí que ellos iban a entender. Y tontamente yo creí que yo iba a cambiar el sistema. Y que yo podía demostrar que un cura podría ser cura, sacerdote y hombre de familia. Y le sacaron, ¿me entiendes? Lo sacaron del ministerio, pero sin antes hacerle ver, tú eres una basura. Ahora, como él está en el sistema, él vio cuántos curas seguían ejerciendo el ministerio aún cuando habían fornicado y embarazado mujeres. Y él vio cuántos curas seguían ejerciendo el ministerio aún cuando tenían acusaciones de pederastía. Y él quería casarse, escribió una carta a Roma, lo hizo todo bien. ¿Y qué pasó? Ese es el avestruz. No tiene cuidado de sus hijos. Todo el mundo tiene luchas. Y yo sé que muchas personas me dicen o me pueden decir porque me lo han dicho, sí, pero esto no se habla así, eso se habla en privado. No puede ser en privado. ¿Ustedes saben por qué no pueden ser en privado? Porque tus luchas es la de este y la de este y la de este. Y se habla precisamente para que tú entiendas que tú tienes una responsabilidad como individuo. Uno, con tu alma. Tú tienes que cuidar tu alma. Y dos, con tu estatus social. Porque tú quieres establecer familia o quieres establecer un modelo. Pero tú tienes que tener razonamientos. Razonamientos para decir por qué tú escogiste eso. Entonces nosotros no podemos decir, no, yo no me casé por Cristo. No, usted no se casó por fea. Nadie se fijó en usted. Y no es que era fea por fuera, es que era fea por dentro. Porque hay gente que tiene cuerpo de Fiona y mente de Barbie. Y creen que están feas por fuera, son el logro por fuera, pero por dentro ella es el Señor. No. Cuando tú te comportas entendiendo tu personalidad y entendiendo quién tú eres, y como decían mis tías, somos gordas pero muy contentas. ¿Me entiendes? Sin angustia existencial. Porque esta cinturita, no, a nosotros ninguno, a nosotros no nos dieron cinturita. Salimos sin cinturita. Espalda larga, no hay fondillito. Desde arriba hasta abajo. Varones y hembras, todo el mundo igual. Pero miren qué tamañazo tengo, eso no tiene nada que ver. No vas a cambiar. O sea, si el mundo viene a meterte que tú eres una Barbie, tú te vas a meter en problemas porque te vas a volver una persona muy incapaz de resolver tus problemas sentimentales. ¿Entiendes? Tú tienes que entender, yo sé lo que soy, pero tengo un valor. Yo tengo un valor como individuo. A mí me creó Dios así como soy.
Ya déjele el tiempo pasado de la adolescencia para tener complejos. Ya. Hay mujeres que dicen, es que no tengo hombro, a mí no me queda nada. ¿No tienes hombro? Está bien, ponte algo que tenga que ver. Yo sé cómo vestirme. A veces mi esposa me dice, ay, porque te ves más juvenil así. No me diga, con este cuerpo. No puede ser bajo ninguna circunstancia. Hay que entender, comprender. Eso se llama madurez. Entonces hay personas que dicen, no, yo no me casé porque yo me guardé para el Señor. No. A ver, ese no fue el proyecto de tu vida. Tú no te casaste porque sencillamente no apareció nadie. O cuando alguien se acercó a ti, tú dijiste que no porque estabas esperando a otro tipo de mancebo. No, tú dijiste, el mío viene en caballo y tú vienes en un burro. Ya. Y por eso ya te quedaste ahí, ya te embarcaste. El del caballo nunca vino. Ya estabas esperando al príncipe no sé qué cosa y no te mandaron al príncipe. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema eres tú. Las determinaciones. O sea, primero, cuando voy a hacer una relación de pareja, yo tengo que empezar desde la base. Y la base es conociéndose. Por eso dije la vez pasada, conózcanse. Yo tengo que conocer los valores de ese individuo. Yo tengo que conocer por qué. Porque mañana lo que puede estar por fuera ya no va a estar. ¿Qué dice la Biblia? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero el que hace la voluntad de Dios, o la mujer que alaba a Jehová, no me acuerdo bien el texto, ¿cómo es que dice? A ver, la mujer que teme a Jehová será alabada. Ya, o sea, es esa parte que tú tienes como individuo, que tú aportas en la relación. Ya yo les dije la vez pasada, ¿cómo una mujer puede atraer a un varón? Caballero, a través del servicio, eso mata al hombre. ¿Me entiendes? Cuando tú eres una persona que, mira, te preparé este pancito, gracias. No dicen la gente que el amor entra por la cocina y se va por la cantina. ¿No? Eso lo inventé yo, pero es verdad. O sea, cuando digo se va por la cantina, es por la actitud de enajenación. ¿Qué es lo que es la cantina? No es la enajenación. La actitud de la enajenación en la pareja. El hombre que ya no aporta. Que tú le hablas, papá, mira, hace falta esto. No, déjame ver. No hay una actitud de vamos a resolver esto. O mamá, no me le ponga más sazón ese que no me gusta el arroz. Y pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No hay más nada. Eso es falta de amor y ahí se va a romper todo. Y se va a deshacer todo. Entonces nosotros tenemos que ser sabios porque esto de las relaciones humanas, somos nosotros los que tenemos que aportar para eso. Hemos visto personas que se han casado con verdaderos energúmenos, pero ya estás enredado. ¿Y qué hago? No, trata de resolver ahora. Mira a ver cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a manejar. ¿Por qué? Porque eso es tarea pendiente, tarea para la casa. Tú tienes que trabajar a los que están a tu lado. Tú tienes que trabajar a los hombres. Como esposa, tú tienes que trabajar a tu esposo. Y como hombre, tú tienes que trabajar a tu esposa. Dice un dicho que el hombre hace a la mujer y la mujer hace al hombre, ¿no? O sea, ahí viene la conversación. Esa conversación que tiene que ser ya no sobre la base de que si ella es bonita, si tiene pestañas, si tiene el pelo, si tiene las uñas, sino ella tiene un cerebro. Dentro de este casquete tiene algo que se llama cerebro. Y piensa, él tiene un cerebro. Dentro de este casquete tiene algo que se llama cerebro y piensa. Es muy importante, sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay que llegar a diálogos, hay que llegar a reflexiones. Por eso mismo es que yo no corro ante una situación como esta. No, me voy a casarme, estoy desesperado. No, si estás desesperado, bueno, aquí dice, cásate. Pero tú tienes que saber lo que estás haciendo. Yo estoy hablando de este tema porque yo no quiero ser como el avestruz. Y estos temas de sexualidad no se trata en un solo tiempo, porque es imposible. Miren cuántas cosas hemos hablado y que son reales y todas tienen que ver con la sexualidad. Noviazgo, ya, y vamos de nuevo a Primera de Corintios, capítulo 7. El texto que leíamos y otros que vamos a analizar. El noviazgo, ustedes saben, la gente dice que en la Biblia no hay noviazgo, que en la Biblia hay desposorio.
Caero, estas son terminologías. No vamos a pelear por estas cosas. ¿Ok? Toda relación matrimonial tiene una relación prenupcial. ¿Cómo le vas a llamar a eso? Noviazgo, noviazgo. Desposorio, desposorio. Relación prenupcial, relación prenupcial. No te fajes por el término. Conoce el fenómeno y analicemos el fenómeno. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, es que yo tengo mis necesidades. Esas necesidades físicas, primero yo las tengo que manejar. Uno, ¿con qué edad me voy a casar? Dijimos la vez pasada. ¿Y hasta qué edad puedo casarme? No hay límites. No hay límites, no hay límites. Se pueden casar con cualquiera, dice la Biblia, con tal que sea el Señor. Miren, en la catacumba latina, o sea, en la catacumba en Roma, han encontrado muchísimas inscripciones de matrimonios de 12 y 13 años de edad. ¿Ok? Nosotros tenemos que comprender una cosa. El concepto escatológico de la iglesia primitiva era un concepto escatológico inmediato. ¿Por qué? Cuando los ángeles le dijeron a los discípulos, este mismo Jesús que ven subir, lo van a ver venir. Eso, ellos dijeron, bueno, somos nosotros. Nosotros estamos viendo subir, nosotros lo vamos a ver bajar. ¿Qué dice Pedro? Porque algunos tardan la promesa, se burlan, se preguntan cuándo vendrá Cristo, pero el Señor no retarda su promesa. O sea, ya en ese momento muchos se estaban burlando de que Cristo no venía. Hoy siguen la gente diciendo, Cristo viene, pero ¿cuándo viene? El otro día escuché a dos ancianos, uno diciendo, hablando de algo, y dice, ese es el mismo cuento ese de que Cristo viene. Nunca ha venido. Nosotros tenemos una fe que Cristo va a venir. Ahora, ¿cuándo? Hoy nosotros, después de siglos de espera, y no seas como el avestruz, por favor, no esconda la cabeza, no diga, ay, mi madre, ay, ahora nos vamos a ir todos para el infierno por hereje. Estás como el avestruz, siglos de espera. La iglesia lleva siglos esperando que Cristo venga. Yo sé que va a venir y esa es mi fe. ¿Cuándo? No sé, pero va a venir. Y a mí me enseñaron, vive como si Cristo fuera a venir hoy y trabaja como si Cristo nunca fuera a venir. O sea, como diciendo, sigue tus proyectos de vida. Entonces, la iglesia primitiva tenía ese concepto, Cristo viene pronto. Pablo dice aquí en 1 Corintios 7, yo prefiero, por la premura de cómo se está viviendo, que no se casen, pero la verdad es que no fue así. El mundo siguió y siguió y siguió, pero las persecuciones eran muy fuertes y muchos de ellos en medio de las persecuciones creían que ya era la venida de Cristo y se casaron con 12 y 13 años. La pregunta es si eso es errático, si es correcto, si no es correcto. Miren, yo creo que nosotros podemos trabajar en estadísticas y podemos decir que indiscutiblemente para un joven y una joven sin preparación social, sin preparación hormonal y sin preparación familiar, casarse tan temprano es muy peligroso. Es muy peligroso. Cuando yo me casé tenía 21 años, mi esposa tenía 25. ¿Por qué? ¿Por qué fue esa mi lección? Porque yo no quería una muchachita que estuviera pensando en tonterías y medias. Yo no quería tener que educar a nadie. O sea, tristemente hoy el concepto hogar, el concepto familia no se maneja. La gente que tiene familia, yo les aseguro que le está saliendo. No es porque dijeron, voy a hacer una familia. En el mundo, la gente no dice, voy a preparar a esta muchachita para que tenga toda la herramienta, para que después sea una esposa y para que entienda cosas. No. Ni un padre dice, voy a preparar a este hijo mío para que esta propiedad que tenemos no se pierda. No. Caímos en la trampa del mundo. Y tenemos ancianos que tienen fincas gigantescas, que eso es una fuente de dinero tremenda, pero ya no la pueden trabajar porque están viejitos y sus hijos están estudiando o trabajando en la capital siendo esclavos de un sistema laboral. Fíjense, cuando ellos podían tener ahí, porque la tierra te lo da todo.
pero cayeron en la trampa. Cayeron en la trampa. Yo quiero que mis hijos sean universitarios, me decía mi esposo, le decía, yo no quiero que mis hijos sean universitarios. Si ellos quieren ser universitarios, después veremos. Yo quiero que mis hijos sepan manejar todo esto. Que mis hijos manejen bien la vida. ¿Ok? Y después que estudien, si quieren estudiar, estudien, van a estar preparados también para enfrentar la vida. Entonces, yo no puedo decir, no, miren, allá afuera la gente preparan a sus hijos para el matrimonio, a sus hijas para el matrimonio. No. Ya allá afuera, los mismos adultos tontamente te dicen, es que los tiempos han cambiado. Es que en mi tiempo no fue así. Eso no es cierto, los tiempos son siempre iguales. ¿O ustedes no se acuerdan los más viejitos cuando todas las orgías que se formaban en todas las escuelas del campo y en todos los contingentes y en todos esos lugares? ¿O ustedes no se acuerdan todos los contingentes de eso de los macarencos y allá en las minas de Matahambre había una textilera y había un loco que se conoce como el loco de las minas? Y ese loco decía, y voy a decirlo bonitamente, lo decía de otra manera, está la prostituta, la reprostituta, las enfermeras y después la de la textilera. Lo que está diciendo el loco es verdad. Todos esos movimientos de liberación femenina, todos esos contingentes, ¿qué trajo? Un desenfreno sexual. Esas muchachitas fueron para esos lugares a ser enseñadas y orientadas por matronas y no por madres, y repitieron la conducta errática de esas personas. Eso es muy peligroso. No hay formación. Tú tienes que decirle a tu hija que se tiene que cuidar, que tiene una dignidad, que tiene una virginidad que vale. No es porque yo tenga que estar, el himen. No, la virginidad vale porque vales tu hija. La virginidad vale porque es tu dignidad como individuo. La persona que se está acercando a ti se está acercando porque tiene un proyecto con tu vida y no para usarte. Y no para usarte. Tú tienes que formar al varón y enseñarle que él es tan llamado a la pureza como lo es una mujer. Y tienes que enseñarle su privacidad en cuanto a la sexualidad. Y tienes que enseñarle todos esos temas. No se maneja. Después las personas no entienden, no saben de proyectos, no entienden lo que es la familia. No entienden lo que es la familia. Se casan y entonces quieren seguir con las uñas pintadas, ¿verdad? Con las uñas bonitas, el pelo largo. ¿Saben lo que decía José Martí? Caballo de paseo no gana batalla. La guerra es otra cosa. La guerra es otra cosa. Hay que comer. Y yo me tengo que meter dentro de un hueco y fajarme con la claria y sacarla ahí y llevarla para la casa para que coman la gente claria. Y tú tienes que meterte ahí, buscar la leña y embarrarte de humo y oler a humo para que comamos. Después nos bañamos y hacemos el amor. ¿Ok? Pero primero hay que comer. Porque si no comemos nos morimos. Eso no tiene que ser todos los días, pero el día que se tenga que enfrentar eso, lo tenemos que hacer. Eso es entender el proyecto familia. Eso es entender el proyecto familia. Yo un día estaba con unos clientes en cierto lugar y esa zona franca iba mucha gente con sus carritos y las señoras con sus uñas largas. Y te das cuenta que le da lo mismo cualquier cosa. Están deseosas de comerse un hombre. Y se te entregan y te dicen cosas y te dicen, ay. O cuando quieren algo de ti, te dicen, ay, tú me puedes ayudar. O sea, te haces así como diciendo, mira las uñas. Y como a mí esas cosas me molestan, a ver, no es porque yo no quiera ayudar a una mujer y no es porque yo no sea cortés y caballero. Si no me molesta porque esa ha sido su estrategia y siempre se ha salido con la suya así. Se le rompe el carro y ¿qué hace? Abre el maletero, el capó del carro y se para así. Como si eso fuera a arreglar el carro. ¿Qué está buscando? No está buscando el carburador, porque el carro es diésel, no lleva carburador. Está buscando que venga un camionero con pelo en el pecho
¿verdad? Y se pare y le diga, ¿qué te pasó? Y le arregle el carro. Entonces, por favor, esto no es así. Tenemos que entender, tenemos que valorar el proyecto familia, tenemos que valorar la vida, tenemos que valorar al individuo que está al lado, el hombre o la mujer que está a mi lado, tengo que valorarlo. Entonces, noviazgo es algo más serio. Ya, yo voy a empezar un proyecto, pero yo tengo que saber lo que yo quiero. Yo tengo que saber lo que yo quiero. No voy a jugar. Ahí es donde yo digo, no hay problema si el joven se casa. Pero en la iglesia, no tiene que casarse en la iglesia, ya lo expliqué, no hay que casarse en la iglesia, no le digas más, espera en el Señor, que el Señor traerá tu pareja. No es verdad, ¿ok? Eso no es verdad, Dios no te va a traer nada. Al único que le trajo una fue a Adán. Nada, si tú no sales y buscas, te vas a quedar embarcado. Si tu determinación es quedarte soltero o soltera, amén, no hay problema, lo determinaste. Si tienes el don, mejor. Si no, amén. Fíjense. Pero a ti te toca hacer una parte. Tienes que hacerlo, ¿por qué? Porque después entonces yo no puedo estar empujando todos los días a la pareja. Todos los días hay que cocinar. Ay, pero cocinar, ¿no? Hay mujeres que están como hormiguitas retozonas, ¿se acuerdan? Hormiguita retozona no hacía más que jugar. Y su mami le decía, ven, ayúdame a fregar, mami. Se me rompen las uñas. ¿No? Hay mujeres que son así, ya tú no eres la princesa. No, yo soy una princesita. No, ya tú no eres la princesita, ahora tú eres la reina. Y las reinas tienen responsabilidades. Y las reinas tienen que levantarse aunque le duela la columna. Yo tengo espina bífida, como si tienes la lengua bífida. Eso no importa. Párate y trabaja. Tienes que trabajar. Es tu responsabilidad. Es que yo no sé cocinar. Busca. Que nadie nació sabiendo. ¿Quién te enseña a cocinar? Hemos visto hermanas que se han esforzado muchísimo y yo tengo que reconocerlo. Y estoy hablando como misionero, porque yo llegaba a cada casa, Dios sabe cuánto he amado. A mí me han dado los frijoles más raros del mundo en mi vida, los chícharos, o sea, bueno, a ver, a mí me gusta el chícharo, pero el chícharo es una cosa y lo que yo me comía es otra. ¿Entienden? Yo he llegado a lugares, había unos frijoles así que yo decía, ¿estos frijoles de dónde son? Y amargos. Después supe que ese frijol se hacen con gris, pero a mí me lo dieron en caldo. Y aquello no cogía forma y eso era un jueguito de ese carrito. Coge el frijol, coge el frijol, coge el frijol. ¿No? Y después con mucho amor decirle a las hermanas, mira, ustedes pueden llamar a tal hermana que cocine y pregúntenle. Y un día llegué a una casa, a ver, yo muchas veces no recuerdo cosas, pero llegué a una casa y empecé a comer, oye, qué rico está esto, y elogié la comida. Y el marido me dijo, eso es gracias a ti. Y yo dije, si yo no he comprado nada. Dice, no, pero tú fuiste el que enseñaste. Digo, wow, desde aquella vez. Y dije, bueno, es que aquella vez yo comí tan malo en tantos lugares que ya no me acuerdo, ¿no? Entonces ahí tú dices, esos no son esposos, esos son héroes. Son héroes, comerse esa comida, eso es un héroe. ¿Por qué? La persona no entendió lo que es el proyecto familia. Hay que esforzarse, igual que el varón. El varón tiene que trabajar, tiene que suplir. Los padres de familia no se enferman. No se enferman. Tú dirás, no, ¿verdad que no se enferman? No, es que aunque nos enfermemos tenemos que parar. Nos tenemos que parar. Ahora con esta plaga de chikungunya, tú ves la gente ahí, ay, pero van para el trabajo, porque hay que trabajar. Y hay que desinflarse trabajando. Y hay que trabajar. Eso es entender el proyecto familia. No podemos jugar. La belleza, el estereotipo, caballero, eso es pasajero. Por eso es importante que tú mires adentro. Mira adentro, mira los valores. Mira los valores. Y no te preocupes. Yo no te estoy diciendo, cásate con un feo o una fea. Si no te gusta, no hagas nada, por favor. No atentes contra tu vida. Porque dicen por ahí que el hombre casado que no ha pensado en el divorcio ha pensado en el asesinato. Entonces, yo te aconsejo que te cuides. ¿Ya? Entonces, seamos muy serios. ¿Voy a casarme? Sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Con responsabilidad. Leemos el texto. Primera
de Corintios. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Se acuerdan la idea que dijimos, que hablamos anteriormente? De las rameras, que tú vas a entregar tu cuerpo y vas a hacer un cuerpo con la ramera. La idea de la fornicación era precisamente esa relación con rameras, esas relaciones ilegítimas. Y creo que lo dijimos aquí, que la palabra fornicación viene de un término arquitectónico, que eran los balcones donde la gente se metían abajo a hacer sus cosas ilegítimas. En aquel momento no había alumbrado público y entonces ahí hacían sus cositas malas. Entonces aquí dice, por causa de que esto existe, cada uno tenga su propia pareja. Y es lo que yo decía, nosotros vivimos en un país con sus características y una sexualidad exacerbada. Y en las regiones de nuestro país hay lugares que son peores. ¿Ok? Peores. O sea, cuando tú vas a ciertas regiones, tú dices, ¿y aquí qué pasó? Porque las mujeres se te entregan. Me decía un hermano que él era mensajero, panadero, por la mañana en su pueblecito. Dice que cuando él repartía el pan tenía que salir corriendo porque las mujeres le decían, ven, entra. Él decía, no, tú eres la mujer de fulano. No le importaba. Dice, el marido lo había saludado ahí en la parada. Son lugares muy pecaminosos, sumamente pecaminosos, donde la fidelidad no se conoce. Donde yo como pastor he llegado y cuando me pongo a administrar personas, yo mismo me asombro porque tú dices, esta conducta es una conducta animal. Me decía una señora que había un vecino que le decía todos los días, quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo. Y ella, no, que yo soy un hombre, una mujer casada. Hasta que un día me dijo ella, ya para quitármelo, cogí y me acosté con él. Y yo me quedé así, pero ¿a ti te gustaba? No. ¿Pero y por qué lo hiciste? Vamos a quitármelo arriba. Entonces tú dices, no entiendo, eso es una conducta animal. Eso es una conducta animal. Indiscutiblemente. De ahí es donde viene entonces toda la prostitución. Viene todo ese comportamiento antisocial, muy peligroso porque después esas mujeres salen embarazadas, tienen hijos pero no tienen sentido de pertenencia. ¿Ya? Se van, siguen en lo suyo y ¿quién cría al niño? La abuelita y a veces la bisabuelita y a veces una tía y a veces una vecina. Y por supuesto, ese niño no tiene un prototipo familiar para seguir. Un modelo que diga, es así. Yo nací en una familia estable. O sea, mis tíos todos eran casados. Yo nunca vi divorcio en mi familia. Y tú dirás, ¿eso existe? Sí. Yo nunca vi divorcio en mi familia. Mis tíos tenían, todos mis primos, con el mismo apellido. Hay lugares que tú llegas y tienen, no sé, Chevalier, Urrutia, Martínez, González. ¿Ustedes son hermanos? Sí. El policía me imagino que diga, ¿y ustedes son familia? ¿Por qué? Por eso. Entonces, a mí me parecía muy raro estas cosas que yo veo hoy en día como pastor en las ministraciones. No. La mujer de mi tío era la mujer de mi tío. Y no había invento. Socialmente no se puede inventar. No se puede inventar. Pero hay lugares que no es así. Entonces, por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia pareja. Dice Pablo, después, habla sobre el matrimonio que no lo vamos a tocar porque lo vamos a tocar en otro momento. De marido cumpla con su mujer el deber conyugal y eso lo vamos a tocar en otro momento. En el versículo 6 dice, mas esto digo por vía de concesión y no por mandamiento. O sea, él está diciendo su idea, ¿ok? Él está planteando su criterio. Y lo está diciendo, yo no lo estoy diciendo porque
Es obligatorio, es mi idea. Y dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Él estaba diciendo, ojalá que todos estuvieran solteros como yo, pero no es así. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Si no tienen don de continencia, mejor cásense. O sea, ¿qué cosa es el don de continencia? Precisamente es el don de contenerte. Es decir, yo no necesito a una pareja. No lo necesito. Y como no lo necesito, estoy bien. Ah, importante. Mujeres, esto no se refiere a ese momento de progesterona alto que tú tienes, donde tú no quieres que te toque nadie. ¿No han visto esos memes que llega el marido con pastillas y le dice, toma? ¿Y eso? No, para el dolor de cabeza, no me vuelve la cabeza. Ah, no, qué bueno, vamos. Porque el día que él quiere y tú tienes la progesterona alta, tú dices, es mejor estar soltero. Es mejor estar soltero. Ni se refiere al momento que tú estás muy molesto porque la mujer te ha pedido y te ha pedido y te ha pedido. Y dices, pero ¿hasta cuándo va a estar pidiendo esta mujer? Pues a ver si ahora matamos lo del microwave, ¿oíste? Y después lo lavadora. Y tú dices, ¿pero qué es microwave y lavadora? Si mi familia nunca tuvo eso, entonces tú dices, era mejor quedarse solo. Me hubiera rendido el dinero. No va por ahí. Es entender el proyecto. Si voy a quedarme solo porque lo quiero, es para tener tiempo para servir a Dios, es para no tener que llegar a un lugar porque puedo moverme de un lugar a otro. Amén. Entender el proyecto. No se olviden de esa palabra. Seguimos leyendo. Pero si no tienes don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, bueno, aquí viene la otra parte, que la saltamos porque es matrimonio. Dice, y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente, también trato que tienen que ver con el concepto de matrimonio, vamos a decir, con creencias diferentes. Nos vamos a meter en esto en otro momento. No es aquí. Dice después, ¿a dónde los quiero llegar? Cada uno quédese como el Señor los llamó. No tiene que ser así. Esto es el concepto de Pablo. ¿Ok? Criterio de Pablo. No se olviden que Pablo, como individuo, es un hombre de su contexto. ¿Ok? Siempre van a ser tú y tu circunstancia. Las circunstancias difíciles hay que entenderlas. 2 misioneros llegaron a estas islas del Pacífico, no sé si fue Hawái o un lugar de esto del Pacífico, no recuerdo bien. Lo leí, pero ya no recuerdo. Muchas veces tú lees cosas, se te quedan, pero no las especificidades. Y llegaron allí. Cuando llegaron allí, imagínense que la vida de las mujeres de allí, de este pueblo, era darle servicio de todo tipo a los barcos que venían, a los marineros. De todo tipo. Por tanto, la moralidad era cero. Y cuando llegaron ellos allí con deseo de llevar la gente al Señor, uno de ellos terminó fornicándose a todas las muchachas porque se te regalaban, porque así lo veían, no lo veían como ramera, como prostitución, era parte del modo vivendi de ella. Y entonces cayó, se perdió. Y el otro, entendiendo el proyecto de Dios, entendiendo que quería servir, regresó a los Estados Unidos, eran norteamericanos, se casó con una hermana y regresó a la isla casado. Hay que entender los contextos. ¿Me entienden? Hubo un momento en mi vida, como yo les dije, que estuve pensando en la idea de no casarme. Pero había un problema. Y es que uno, como cristiano, da amor. ¿Me entienden? Da amor, amor de hermano. ¿Y qué sucedió? Porque muchas hermanas se confundieron. Se confundieron. Creyeron que yo estaba enamorado de ellas. Muchas, no fue una, fueron muchas. Y es un problema. El día del amor
o el 14 de febrero, que le llamamos nosotros aquí, el 14 de febrero, se repartían corazoncitos. Y yo llegaba a mi casa con un cartapazo de corazoncito así. ¿Me entiendes? Entonces, a uno le da pena. Automáticamente tú dices, sí, el amor cristiano es lo más lindo que hay. Dios está en nuestras vidas, pero tú sabes que ella no está pensando en nada de eso. ¿Me entiendes? Entonces se está equivocando. Se está equivocando. Y yo estuve pensando, decía, ¿cómo solucionar esto? ¿Cómo solucionar esto? Y yo pensé, dije, bueno, es que les voy a decir que están equivocadas. No. Son mujeres. Y son mujeres con necesidades. Había una hermana que había tenido un fracaso matrimonial. Ella era 2 años mayor que yo. Y ella venía a la iglesia con su niño. Y yo la veía ella siempre tan fiel que yo decía, bendito Dios, no, ese testimonio de fidelidad a mí me bendecía. Yo me acuerdo que yo siempre iba, le decía, dame el niño, dale para que vayas a esto. Y la ayudaba mucho. La ayudaba. Y yo andaba con el niño y llevábamos los cultos y siempre nos movíamos a iglesias grandes a bendecirnos porque, bueno, estábamos en una iglesia chiquita y nos movíamos a iglesias grandes y yo le decía, ya, dale, métete tú, alaba a Dios, que tú tienes tus pruebas y tus luchas y yo cuido al niño. Y siempre cuidaba al niño. Y el niño tenía delirio conmigo. El niño era medio loquito. Y no había quien controlar. El niño corría en el templo y corría para acá y corría para allá y corría para allá y todo el mundo, para el niño. Y entonces a mí se me ocurrió una idea porque decía, es un niño con problemas, ¿no? Y yo le hacía, deténgase, deme sus carnets, sus papeles, va a exceso de velocidad, siéntese ahí, está castigado por tantos minutos. Y yo hacía de policía y a él le encantaba el juego y se quedaba así ahí y no podía. Y me decía, ya. No, todavía, tiene ahí, déjame ver. Y tiraba como si estuviera tirando por una planta. No, espérese, no todavía. Y ahí lo dejaba tranquilito. Y después decía, ahora corre, porque no lo puedes dejar parado ahí, ¿no? O sea, tiene que correr. Y de nuevo le decía, deténgase. Eso que yo hacía, que lo hacía por amor a Dios, a mi hermana, a ella la empezó a impresionar. Ella, una mujer madura, nunca me lo dijo hasta que se casó. Después que se casó me llamó y me dijo, quiero que tú sepas una cosa, siempre estuve enamorada de ti. Pero yo me di cuenta que tú no estabas enamorado de mí. Dije, qué bueno. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que fue madura. Qué bueno que entendió. Qué bueno que no me puso en un mal momento porque se hubiera roto una relación, una amistad, una valoración espiritual. Entonces yo dije, lo único que yo puedo hacer es casarme. Se acabó el problema. Ya, cuando vengo como esposo de alguien, ya las mujeres van a decir, él es un hombre casado. Y se van a limitar. Por eso yo siempre aclaro que muchas veces las personas se confunden. No ven el amor de Dios. Lo que ven es otra cosa. Pero no, entiendan, sí existe el amor de Dios. Y sí existe el amor de Dios en muchos hermanos. Entonces, cuando tú vayas a pensar en alguien, yo te quisiera, por favor, pedir que no te equivocaras, que no te confundieras, porque te vas a hacer daño. ¿Entiendes? Te vas a hacer daño y el día que te digan, no, te equivocaste, puede ser que sea suficiente maduro o madura que diga, ok, pero si no, te enredaste. Y se pierde la espiritualidad y muchas personas decaen y se van al mundo y empiezan a decir cosas y empiezan a decir porque allí la gente se casan entre y no es cierto, no es nada cierto lo que estás pensando, es tu amargura y tu falta de sentido común. Entonces, entendamos nuestro contexto, es importante, la circunstancia de cada cual porque nosotros tenemos una circunstancia y dice después en cada uno de los hermanos en el estado que fue llamado así permanezca para con Dios. Dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor. Dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor. O sea, no hay una orientación en cuanto a las vírgenes. Aquí el término es confuso.
Porque se puede decir vírgenes o se puede decir virginidad. ¿Ok? Entonces, la traducción que nosotros tenemos en esta versión no está mal. El partenos en griego puede ser la virgen o la virginidad. Entonces, cuando Pablo habla de esto, podemos traducir en cuanto a las vírgenes o podemos decir en cuanto a la virginidad. O sea, a la idea de guardarse o no guardarse. Dice, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien el hombre en quedarse como está. Por eso entiendan que muchos estudiosos creen que se está hablando de la virginidad y no de las vírgenes. Dice el hombre, y ahí en el griego sí está bien dada la idea. Sería bueno quedarse como está. ¿Por qué? Dice por el tiempo que apremia. ¿Qué tiempo apremia? Ustedes saben que el tiempo para el soltero no pasa, ¿verdad? Eso es una realidad. Nosotros no podemos decir yo soy misionero y yo salgo a predicar el evangelio. Tú no eres misionero. Tú eres un estudiante. Muchos de los jóvenes en la antigüedad, a tu edad, ya estaban rompiendo monte, trabajando en el ganado o trabajando en el campo, pero nosotros estamos en universidades, en secundarias, en politécnicos, en preuniversitarios, y ahí hay un contexto muy fuerte, ¿verdad? Porque tú dices, no me gusta nadie hasta que entras a la universidad. En la universidad todas las mujeres son bonitas y todos los hombres son bonitos. Yo quiero aclarar algo. Caballero, no es que sean bonitos, es que ahí hay un problema. Ese es el síndrome de la dama acompañante o la dama de compañía. ¿A qué me refiero? Ustedes han visto en las bodas donde ponen las damas y los caballeros. Todas se ven bonitas. Y tú las ves todas reunidas allí antes de entrar y dices, todas están lindas. Sepáralas y tú vas a ver que son feas. Pero juntas se ven bonitas. Tú sabes, está bonita. Ay, esta, qué lindo le quedó el pelo. Pero cuando tú la separas y te paras así al lado de uno y dices, contra, qué dedo más largo. La otra, ay, qué dedito más gordo. Y vas haciendo tus análisis porque todo el mundo tiene su gusto. Entonces tú te das cuenta que no puedes irte por eso. El síndrome ese. Eso es lo que pasa en la universidad. Todas las muchachas son bonitas porque todas van bien vestiditas, porque todas hablan bonitas, porque todas hacen unos análisis tremendos, ¿verdad? Y tú dices, qué bien me siento aquí. Me decía un amigo una vez, mira, yo llego a mi casa y amo a mi novia, pero yo en la escuela amo a la otra, compadre, qué bien yo me siento. Y yo le decía, brother, defínete, porque vas a perder, te vas a quedar sin el perro y las hojandingas. Defínete. Bueno, se quedó sin el perro y sin las hojandingas. Ya ese tipo es viejo y está solapiadito. Solito, 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 como el Señor lo trajo. ¿Ok? Porque esa es otra cosa. Todos nos vamos a envejecer. Acuérdense de esto. Esa es la bendición de la determinación de decir, yo voy a hacer un hogar. Todos nos vamos a envejecer. Todos nos vamos a envejecer. Y en una edad, tú tienes una potencia tremenda y tú dices, yo me voy a enfrentar a esto. Pero cuando el tiempo pasa, tú te das cuenta que existen otras cosas. Y te vas a dar cuenta que existen dolores. Y como me decía una hermana, yo no quiero sexo. Yo quiero una mano que me unte Bengay. Y te quedas así y se contrae. Lo entiendo. Porque echarse Bengay en la columna es muy difícil, ¿oíste? A ver, yo puedo decir aquí, un día yo escuché a un hermano que me dice, no, llegué a mi casa y me empecé a dar fricción en los pies ahí. Y yo lo miré y dije, ¿y tú te la das tú mismo? Sí, ¿quién me la va a dar? Pobrecito. ¿No? Pobrecito, ¿verdad? Porque uno le dice, mamá, un cortico. Sí, aunque usted sabe cómo las esposas dan masaje, ¿verdad? ¿Ya? ¿Estás ahí? ¿Ya? ¿Tú estás tocando? Hola, ¿qué tal? ¿Quién es? Soy yo. Pasa. Pero está ahí. Está ahí. Qué bueno. Qué bueno. Qué importante. Qué importante. Hay que entender esto. Compréndanlo. Dice, está ligado a mujer, dice, no procure soltarse, está libre mujer, no procure casarte, mas si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. No, Pablo, gracias. ¿No? Porque si ahora yo mismo le digo, aquí, ¿cuántos quieren que el Señor venga? Este bando de viejos va a decir, amén. Y las tres viejas que están de este lado, amén. Y los jóvenes van a decir, amén.
Pero puede ser un poquito después. Puede esperar a que yo me case. No, pero vas a tener aflicción de la carne. No importa, no importa. No importa, no importa. No importa. Yo quiero tener la aflicción de la carne. ¿Concepto paulino? Sí. ¿Concepto divino? No. Es Pablo el que está poniendo su concepto y lo respeto y ya. Dice, quisieran que después estuviesen sin congoja. Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Eso fue lo que me motivó a mí a decir, no me voy a casar. A ver, entiéndanlo. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Bueno, ahí sí. Dice después, esto lo digo para vuestro provecho. No para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente. Y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. O sea, él está dando un criterio. Y está diciendo, no es para poner los lazos, no es para decirle, hagan esto, si haces esto eres más espiritual. No es así. Es para provecho, ok. ¿Puedo discrepar con Pablo? Sí, en esto puedo discrepar, no hay ningún problema. Dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, y aquí, por eso digo, aquí su hija virgen es un posesivo y dice para su virgen, en el griego decía para su virgen o su virginidad. Ok, por eso lo están ayudando por una interpretación. No hay problema, esto no cambia nada, la verdad que vamos a analizar. Si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, por eso se cree que se trata de su virginidad y no de su hija virgen, ok, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, en el griego sería a su virgen o virginidad, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Criterio de Pablo. ¿Ok? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, aquí este contexto tenemos que entenderlo. Había también un contexto de discrepancias apostólicas. Acuérdense cuando él dice, ¿acaso nosotros no tenemos derecho de llevar una hermana como esposa como los otros apóstoles? O sea, ¿por qué? Porque muchas veces hacían juicio, las personas creaban rivalidades entre los apóstoles para decir este es mejor o este es mejor. Entonces, Pablo en otro momento, aquí en esta misma epístola y en la otra, aclara, o sea, a esta misma gente, no es un problema de quién es quién. O sea, todos estamos aquí para servir a Cristo. Entonces, es un problema de conceptos. ¿Ok? Es un problema de conceptos y esos conceptos tú los tienes que manejar. Entonces, cuando habla de las viudas, es otro tema que podemos analizar, pero como nos va a llevar un poquito más de tiempo, vamos a dejarlo aquí. Porque aquí nosotros no tenemos tantas viudas como mujeres divorciadas. Personas que vinieron del mundo y que ya traen un pasado y que son mujeres solas, mujeres abandonadas. A veces algunas fueron inocentes, otras fueron culpables, como quiera que sea, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ¿cómo se maneja esto? Bueno, vuelvo a decir, todos estos casos tenemos que atenderlos muchas veces como casos puntuales y no circunstanciales, porque esos casos puntuales tienen sus especificidades. Y esto, caballero, no lo podemos generalizar. Entonces vamos a ir viendo por parte el tema de las viudas y de las mujeres que están divorciadas, o sea, que ya conocieron sexo, que ya tuvieron vida de hogar, que ya hicieron cosas, que ya tienen soledad y que ya tienen también responsabilidad de criar hijos adolescentes en el peor momento del ser humano, la adolescencia con todas sus pesadeces, y que tienen que hacerlo sola porque el marido es un enajenado o el ex es un enajenado. Y bueno, ya dije la palabra mágica ex, porque la gente, no, tu ex, eso está de moda. Y como hay ex, pero eso es un desastre, ¿ok? Eso es un desastre. La verdad que se queda mucho odio en el corazón de muchas personas, se queda mucha angustia existencial y se queda, la verdad, ese fuerte deseo de venganza. Él tiene que pagar esto,
o ella tiene que pagar esto. Y eso no le hace daño a nadie más que a la persona que está en ese estado de amargura. Entonces, por aquí lo vamos a dejar. ¿Cómo terminamos el tema del noviazgo? Es un problema, ya les dije, de cada uno de nosotros, individualmente. Vamos a terminar bien, vamos a concluir esta parte, o sea, después seguimos a lo de la viudez, que también tienen posibilidad de casarse de nuevo y todo eso, pero bueno, o sea, ¿con quién me voy a casar? Ya te dije, conócelo bien, conócela bien, no estés inventando, no creas que en el Señor todo es nuevo, ¿ok? No inventes, revisa tu gusto claramente, revisa todo en tu vida, revisa los proyectos que tienes, revisa tu capacidad intelectual, porque sí tienes que saber que si te casas con una persona con poca capacidad intelectual o diferente a tu capacidad intelectual, vas a pasar mucho trabajo. No es por nada, sino porque tu tiempo de ocio no vas a tener a alguien con quien compartir y vas a tener que crear mecanismos. Hay personas que tienen poco nivel cultural, pero tienen una capacidad intelectual alta. ¿Ok? Yo he conocido personas que no pasan de primaria, pero son lectores asiduos y puedes hablarle de cualquier tema y tienen un profundo análisis. Lo digo para que entiendan. Y también he visto personas que tienen títulos universitarios y no tienen análisis de ningún tipo. No importa. Tú eres el que tienes que determinar o la que tienes que determinar. Es tu responsabilidad. ¿Con quién me voy a casar? Va por ti. ¿A qué edad me puedo casar? ¿Hasta qué edad me puedo casar? ¿A qué edad me puedo empezar a casar? Va por ti y por tus adultos. No es el pastor, no es la iglesia la que pone la norma. Esa es tu responsabilidad. Entre nosotros tenemos hermanos que se han casado con 18 años y llevan más de 30 años casados y les salió requete bien, ¿verdad? Hemos visto personas que se han casado con diferencia de edad y les ha salido bien, otros no. Hemos visto personas que se han casado con diferencias culturales y han tenido que tragar en seco muchas cosas, pero lo han hecho y siguen. Depende de ti. Depende de ti y comprende. Nosotros no somos cuquitas. ¿Se acuerdan las cuquitas? Nosotros no estamos aquí para ser todos bonitos, como los pingüinos de Madagascar, gorditos y bonitos. Yo no voy a ser como el avestruz. Yo te voy a dar a ti herramientas para que tú sepas resolver tu vida. Y cuando empieces a hacer tu vida, te vas a dar cuenta que tienes que pasar por momentos difíciles. Pero es nuestra responsabilidad que esto funcione. Que nuestros hijos tengan la casa de mamá y de papá. Que tengan dónde llegar. Que haya un lugar lindo, que haya comidas ricas. Que haya un lugar con colección de comodidades. ¿Ok? Colección de comodidades. Una buena cama. Un buen ventilador. Una buena despensa. Condiciones. Ahí. ¿Para qué? Para que uno diga, me gusta llegar a casa. Nosotros tenemos entre nosotros hermanos que salieron de sus casas siendo niños y todavía lo están esperando y ya tienen hasta nietos. Porque la vida de basura que había en su casa, dijeron, yo no quiero esto. Y yo en lo personal he pensado que, ya no porque los conozco a todos, pero antes decía, será huérfana. Porque uno quisiera ver cómo estará mamá, cómo estará papá, cómo estarán mis tíos, mis primos. No quieren saber nada de ese pasado porque fue funesto. ¿Y por qué fue funesto? Porque tu papá y tu mamá no pensaron en el proyecto familia. Eso fue un momentico a ver cómo salir y fue saliendo. Hagan su vida. No le dejen al azar la posibilidad de ser feliz. Haz tu vida. Sé feliz. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra y porque nos compromete llevar a los tuyos a un estado de crecimiento. Te rogamos que todo esto pueda bendecir y servir. Y si alguien no entiende, ayúdalos a entender.
Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por su gentileza. Nos vemos el domingo próximo, Dios mediante.